Según la Real Academia Española, el maquiavelismo implica proceder con astucia y con perfidia, por ende, con deslealtad, traición o quebrantamiento de la fe de otros. En ese sentido, Javier Milei es la más perfecta definición personificada del concepto. Y a continuación, el abogado y analista político Nicolás Martínez Laje lo desarrollará argumentalmente punto por punto, en un video magistral que les recomiendo no perderse ni un minuto. Comenzamos. En el video de hoy vamos a ir más allá respecto a la verdadera función y armado de la política. De más está decir que lo que vamos a mostrar en este video es algo verdaderamente universal, no es patrimonio exclusivo del caso que vamos a analizar, que es la llegada al poder del candidato de la Libertad Avanza, Javier Gerardo Milei, sino que les voy a explicar los puntos claves para analizar cualquier fenómeno político, cualquier campaña, cualquier partido que accede al poder. Y para ello es crucial, para arrancar, entender una cosa, que los incentivos que maneja la política no son para nada los mismos que tenemos nosotros de cara al análisis de la política. El activo principal de la política es ni más ni menos que el poder, y se divide en cómo llegar al poder y cómo mantenerse en él. De mi propia experiencia, aparte de mi paso por la política, que me enseñaron una anécdota, ¿no? Que si uno analizaba de dónde venían cada uno de los miembros de un nuevo gabinete de los Estados Unidos, en particular el secretario de Estado, uno podía inferir, imaginar cómo vendrían los próximos 4 años para toda la humanidad. Cuando me enseñaron este detalle, el elegido como secretario de Estado era Colin Powell, en el gobierno de Bush. Y creo que a esta altura todos sabrán cómo terminó eso, ¿no? Entonces, hay una función pública, declarativa, de propaganda, para llegar al votante, a la voluntad del votante, pero también hay realidades objetivas, hechos concretos, que o concuerdan con lo que dijo el candidato, o se van para otra dirección completamente distinta, y eso es el análisis de esos puntos, es lo que nos permite entender de qué va la cosa. 3 son los elementos concretos a analizar de cualquier partido político, cualquier campaña alrededor del mundo. Primero, ¿cómo se conforman las listas? ¿Quiénes son los candidatos? Segundo, en el caso de llegar al poder, ¿quiénes son los miembros del gabinete? ¿De dónde vienen? ¿A dónde nos llevarán? Y tercero, es el primer paquete de medidas que generalmente es el que marca la dirección a donde quiere ir un partido político, un gobierno. Y hay un cuarto elemento, una suerte de bonus track, que es el propio candidato. ¿De dónde viene? ¿Quién lo ha ayudado a llegar hasta ahí? Generalmente es un punto que suele ser bastante difícil, porque la mayoría de los candidatos son profesionales de la política que se han llevado por ahí, y muchas de esas relaciones se mantienen en la oscuridad. Pero para el caso que vamos a analizar hoy, que es la llegada al poder de Javier Milei a través del Frente de la Libertad Avanza, ese cuarto punto se ha desarrollado al frente de nuestros ojos, porque ha sido mediático. Así que dicho todo esto, arranquemos con el análisis. Maquiavelo afirma que todos comprenden que es muy loable que un príncipe cumpla su palabra y viva con integridad, sin trampas ni engaños. No obstante, la experiencia de nuestra época demuestra que los príncipes, que han hecho grandes cosas, no se han esforzado en cumplir su palabra. Las medidas que está anunciando la administración de Javier Milei parecen estar alineadas con el pragmatismo de ese pasaje del príncipe. Dicho de otro modo, si alguien temía que el presunto dogmatismo del nuevo presidente iba a amenazar la viabilidad de su gobierno, deberá quedarse más tranquilo. El plan que se está dando a conocer dista mucho del que cabía imaginar si solo se seguían como pistas las declaraciones del candidato de la Libertad Avanza durante el proselitismo. El plan parece
un plan anti-Milei. Escribía Carlos Pañi en su columna de esta semana el plan anti-Milei ideado por Milei. Pero arranquemos por la génesis del candidato. ¿Se acuerdan de Marcos Peña? Javier Milei fue el anticuario, escribía Urgente 24. Y ciertamente, mucho del inicio televisivo mediático de la figura de Javier Milei está relacionado con sus apariciones televisivas, en particular criticando durante la administración de Mauricio Macri al que fuera el jefe de gabinete Marcos Peña. Lo que llegó al punto de que los medios especularan, con que inclusive había una cuestión emocional, sentimental, Acá, como decían, le robó Marcos Peña una novia a Javier Milei, algo que no tenía ningún tipo de sustento, ni fundamento, ni nada, Pero ciertamente era tal el encono, que había, que despertaba algunas dudas de dónde venía tanto enojo, tanta bronca con el jefe de gabinete. En el año 2022, Milei daría una entrevista para el programa La Mirada de Canal 26 de Roberto García, donde diría, Milei dijo de sus adversarios de la ex Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio, confabulan sobre él ante terceros, sin considerar que estos corren a contarle lo que cuentan los del PRO, la UCR y el ARI. Una fábula que, según él, consiste en que lo financia el empresario Eduardo Urnequian. Y la nota trae un detalle a la memoria, Dice, años después, en el ocaso de Carlos Menem, Urnequian le ganó la concesión aeroportuaria a los Macri, porque estos estaban muy entretenidos intentando quedarse junto a Siemens con los pasaportes, los documentos nacionales de identidad y el control de las fronteras. La otra fábula, según Milei, se refiere a una supuesta relación con Sergio Massa. Según Milei, fue un invento de Marcos Peña cuando era jefe de gabinete de ministros de la Nación para desacreditar las críticas que le hacía a la política económica horrible, califica a la nota, de Mauricio Macri. Estos puntos, como veremos al desarrollo del video, ciertamente que vuelven una y otra vez. Acá en este caso, La Izquierda Diario, Javier Milei, Historias y mitos, cómo es posible este suceso, cita una parte del libro El Loco, del autor Juan Luis González, una suerte de biografía no autorizada de Milei, Dice, me llamaron de parte de Eduardo Urnequian. La idea era instalar a un economista que laburaba para él, que me decían que era medio excéntrico, en los medios amigos. Había bastante plata. El eje de comunicación que querían era muy claro, pegarle a Peña. Sentado en un café de Alto Palermo, quien le narra la anécdota sucedida algún tiempo atrás a José Luis González, el autor del libro, es un consultor en comunicación, experto en lobby con periodistas, empresarios y políticos, que trabajó para la Corporación América. Rápidamente entendió el pedido. Tenía que abrirle a la persona en cuestión las puertas de programas de TV, presentarle conductores y ayudarlo a armar su agenda mediática. En otras palabras, facilitarle el salto a la fama, pertrechado para eso con una buena suma de dinero. Y el libro de Juan Luis González vuelve a traer la misma historia de Urgente 24. Según cuenta en el libro, Franco Macri, el padre del expresidente, había sido amigo de Urnequian durante décadas, y ambos tenían como uno de sus hobbies destratar a Mauricio desde que era joven. El tontito, decían, Lo apodaba el dueño de Corporación América. Pero cuando el tontito llegó al poder, buscó ejecutar su venganza, o al menos eso creyó ver el armenio, Urnequian, en las auditorías sistemáticas que hacía sobre su negocio aeroportuario el gobierno nacional. Sea por motivos personales o sea por disputa de negocios, lo cierto es que Urnequian se convenció de que Mauricio Macri estaba decidido desde la presidencia a arrebatarle la concesión de los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, las dos joyas de su negocio. Y una anotación importante al pasar, todos los empresarios involucrados en esta historia, si de algo saben, es de hacer negocios multimillonarios de la mano de contratos con el Estado. Y añade, es por eso que si desde algún lado se construyó la figura mediática de Javier Milei, fue desde las pantallas de América. No fue solo Fantino, no fue solo su carisma, no fue magia. Quizás las necesidades de Urnequian coincidieron, de hecho, con la pulsión que ya estaba mostrando el economista para saltar a la fama. Pero lo cierto es que fueron paquetes infinitos de minutos de televisión planificados desde usinas del más concentrado poder político que en un determinado clima político y social de descontento empalmaron con millones de personas desencantadas con los últimos gobiernos.
Y más allá de los intereses particulares involucrados en esta historia, no fueron pocos los que después del impulso inicial se subieron a darle manija a la figura del economista en pos de derechizar la agenda del debate público o incluso especular con que su aparición le quitaría votos al rival electoral de turno. Algunos piensan hoy que el asunto se fue de las manos. Inclusive el autor se anima a ir más lejos. Eurnequian también lo metió a Milei directamente en política partidaria, escribe. Dale, José Luis, dale una mano a Javier, fíjate dónde lo podés meter, refiriéndose a José Luis Espert, cuando este último lo fue a visitar en 2018 en busca de fondos para solventar su campaña electoral. Lo que no se nos debe olvidar también es que la figura del propio Espert también fue llevada adelante promovida desde las pantallas del Grupo América. Como vimos en el video anterior, la historia detrás del vínculo entre Milei y Eurnequian es mucho más extensa y prolongada de lo que parece, o al menos de lo que los protagonistas se encargan de ventilar en público. Pero para entender la historia debemos retroceder un poco más en el tiempo. Acá, como señala La Nación, ¿no? Cuando Milei se presentaba como economista jefe de la Fundación Acordar, un think tank que apoyaba la candidatura presidencial de Scioli. Hay que demostrarlo, hay que demostrarlo. Javier. Bueno, yo soy Javier Milei, soy economista jefe de la Fundación Acordar. Ahí lo vemos a Guillermo Francos, a Daniel Scioli. Para culminar esta jornada más que interesante, vamos a escuchar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Javier Daniel Milei. Scioli. Acá la gente saludándose, despidiéndose, ¿no? Ahí está el joven economista Javier Milei, a los abrazos y demás durante este acto. Ahora de nos la van a dirigir unas campaña palabras de bienvenida. de 2015 de Daniel Scioli compitiendo por la presidencia contra Mauricio Macri. Creo que esto resulta bastante revelador e inclusive es el conector entre el video anterior y este video. La situación de la Fundación Acordar, porque es una grandísima muestra de cómo funciona el sistema. ¿Qué era la Fundación Acordar? Era un grupo de profesionales técnicos, economistas, que trabajaban en lo que sería el proyecto para el candidato Scioli del PJ. Esa Fundación Acordar, dirigida por el hoy ministro del Interior, Guillermo Francos, estaba financiada por gente vinculada a Eurnequian. Francos trabajaba para la Corporación América, el propio Milei trabajaba para la Corporación América y demás. Ahora, ¿qué pasó? Daniel Scioli, candidato, se inclinó por el proyecto del paquete económico que diseñó otro grupo, que era el grupo de la Fundación Desarrollo Argentino, DAR, con Miguel Bain y Mario Blecher a la cabeza. ¿Y qué es lo particular acá? Que Mario Blecher es un hombre históricamente ligado a Eduardo Elstein, ya que Mario Blecher ha sido miembro del directorio de IRSA durante muchísimo tiempo. Además, como se puede leer en su propia biografía, ¿no? Acá en Wikipedia, Blecher ocupó un cargo como asesor del Banco de Inglaterra, se desempeñó como asesor del programa de economía internacional de Chatham House. Chatham House, para los que vieron el documental sobre Carol Quigley y Tragedia de Esperanza, es el abuelo de los think tanks globalistas. Fue nombrado director del Centro de Estudios del Banco de Inglaterra y en 2018 se lo postuló como posible gobernador del Banco Central de Israel, convirtiéndose en el único economista convocado a 3 bancos centrales de diferentes países. Teniendo en cuenta, ¿no? digamos, como el poder que ejercen los bancos centrales, ciertamente es un hecho a tener en cuenta esto, convocado por 3 bancos centrales diferentes. Pero hay un dato más. Mario Blecher fue presidente del BCRA, del Banco Central de la República Argentina, bajo el mandato de Eduardo Duhalde, un mandato que, saben lo que pienso, tiene bastantes similitudes con lo que estamos viendo hoy por hoy. Y los más memoriosos recordarán que cuando José Luis Espert lanzó su candidatura en 2019, tanto Milei como otros economistas sacaron una solicitada en Twitter retirándole su apoyo a la candidatura, diciendo, ¿no? señalando ciertos arreglos, acuerdos con gente non santa, en especial con el rumor del financiamiento del PJ bonaerense a ese grupo, ¿no? Esa ruptura tan publicitada dio por algún motivo, ¿no? Quizás lo que decíamos antes de Eurnequian, esta reconciliación y apoyo en una aventura conjunta electoral que después de finalizada la elección terminó en una separación hasta el día de hoy que Milei alcanza el poder. Pero no me quiero desviar. Decíamos, Blecher en 2002
presidente del Banco Central bajo Duhalde. Y un detalle curioso, hasta la llegada, la irrupción de Javier Milei como candidato político en esta campaña, la última persona que había hablado de dolarización en el país había sido, justamente en 2002, Mario Blecher, señalando que ante un riesgo de hiperinflación, la solución sería esa, la dolarización. Hablábamos de una construcción mediática, un personaje muy atractivo, del que se han viralizado los clips, los insultos a los políticos, el tema de la casta. Ciertamente una elección muy inteligente, ¿no? En algún lado he dicho institucionalizar el que se vayan todos del 2001. Esa furia de la gente contra el sistema político canalizada a través del propio sistema político. Y hablando justamente de construcción mediática, La Nación en su momento levantaba esta nota de Hugo Alconadamón, donde decía Ramiro Agulla, el publicista, el eslabón perdido que unió a Sergio Massa con Javier Milei y Eduardo Urnequian. Dice, el publicista que fue contactado en 2020 por el actual ministro de Economía para que colaborara con la campaña del libertario, y hace una referencia al financiamiento del propio Urnequian. Y la nota nos recuerda que fue el propio Agulla quien trabajó con Sergio Massa en las campañas del 2015 y en la legislativa del 2017. Y no son pocos los que señalan que esa campaña presidencial del 2015 de Sergio Massa fue financiada en parte por el propio Mauricio Macri. Y la nota reconstruye un diálogo. ¿Qué te pasa a vos con los liberales? Nada, Sergio, solo pienso que falta meter liberales en el tablero de la política, argumentó Agulla en lo que fue el inicio de una conversación telefónica larguísima que fructificó en una oferta envuelta en preguntas. ¿Querés hablar con Urnequian?, sondeó Sergio Massa. ¿Querés que le pida dinero para financiar esto? ¿Cuánto cobrarías por este trabajo? Agulla calla en público, pero entre sus íntimos jura que comenzó a colaborar con Javier Milei y José Luis Expert sin cobrar un peso de Eduardo Urnequian, para el quien ya había trabajado, por lo que tampoco necesitaba de Massa para contactarlo. Afirma que apenas embolsó centavos de José Luis Expert para desarrollar el primer nombre del espacio, Avanza Libertad, su primer logo, con un amigo de Texas, y sus primeros 2 spots, escribe Hugo Alconadamón. Consultado por La Nación, Expert sostuvo que el publicista colaboró con ellos en sesiones de brainstorming y lo hizo de onda, por la razón que le tenía admiración. Mi objetivo fue ponerlos en su eje, como el autito de un Escalectric, para que resultaran presentables y que emitieran mensajes que la gente pudiera entender. El resto fue mérito de ellos, repite Agulla entre los suyos, según esta nota. A los que también les confirma que Urnequian sí bajó billete para aquella campaña de Milei y de Expert, y que Massa le prometió cumplirle con favores que le adeudaba y que después le volvió a incumplir. El ida y vuelta entre Massa y Milei, cabe aclarar, es un secreto a voces entre los políticos, aunque pocos lo afirman ante un micrófono. Entre ellos, Carlos Maslatón, que militó en la UPAU y en la UCD, donde conoció al actual ministro de Economía, ya que Massa se inició en la política en la UCD, y que se alió con Milei, del que luego se distanció. Según Maslatón, el acuerdo entre los ahora candidatos se tejió hace 3 años, y en esta campaña se plasmó en la confección de listas, ideas que comparte desde las antípodas Juan Grabois, que diría: Milei armó la lista con toda gente de Massa, afirmando, no sé si le dio una mano o no él, pero sé que la gente era del partido de Massa. Y agrega, Massa le fue a pedir dinero a Urnequian. Estaba chocho con que yo ayudara a los liberales y libertarios porque le sacaban votos a Juntos por el Cambio, dice entre los suyos Agulla, que pronto siguió su camino para darle una mano a otro candidato en las legislativas de 2021, el exministro Florencio Randazzo. Sin embargo, del grupo Urnequian desmintieron de manera tajante que hubieran financiado al espacio de Milei y Expert en 2020 o en 2021, como también negaron que hayan solventado los servicios de Ramiro Agulla. Ahora, sin embargo, es bastante notorio la similitud entre el spot que realizara el propio Agulla para el expresidente Fernando de la Rúa con el que lanzaría Milei durante su campaña. Miremoslo, si no. Imaginemos una Argentina distinta. Voy a ser el presidente de una Argentina distinta. Una Argentina distinta. Una Argentina distinta. El que las hace, las paga. El que las hace, las paga. Una Argentina distinta. Viene una Argentina distinta.
sin privilegios para los políticos. Conmigo el ajuste lo hace la política y no el pueblo. Esa Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Alguien está pensando en la gente. ¿No? Ahí lo veían, una Argentina distinta. Ciertamente bastante similar, ¿no? No solo el spot, sino que también el propio clima político que se estaba viviendo. Entonces esta etapa de la construcción del candidato la finalizamos con esto, ¿no? El acto de presentación oficial de la candidatura. En un acto con Cavallo y Sturzenegger, Javier Milei presentó su plan para dolarizar y bajar la inflación 13 de septiembre de 2022. Ahora fíjense un detalle de esta presentación. Estuvieron Cavallo, Sturzenegger, Cavallo llamando, ¿no?, una reforma monetaria y del Estado muy profunda. Fíjense, dentro de los invitados, Sebastián Pareja, armador político bonaerense de Milei, José Bonacci del partido UNITE, quien aportaría el sello, Juan Carlos Bloomberg, que terminaría con un escándalo refiriéndose a las ventas de candidaturas y demás, Santiago Montoya, economista y exfuncionario de Daniel Scioli, quien en la actualidad se rumoreaba, ¿no? Quedó descartado, pero se rumoreaba para ocupar su puesto, el cargo de director general de la FIP. Entonces dijimos que la construcción del candidato y el punto número 1 a analizar, donde se acaba el relato y empieza la realidad, es la conformación de las listas. Los que aparecen en las listas hablan de los acuerdos que se generaron. Entonces, más allá del piripipi discursivo para el votante, empieza a aparecer, bueno, cuáles son las alianzas verdaderas y qué camino podría llegar a tomar el candidato si llegara a alcanzar el poder. Entonces, ya arrancamos con La Nación, que sacó en su momento: la casta de Javier Milei, la lista de los libertarios, se pueblan de candidatos con larga trayectoria política, ¿no? Y acá la nota hace un repaso de bastantes, ¿no? Martín Menem, hijo de Eduardo Menem; Ricardo Bussi, hijo del ex gobernador tucumano Antonio Bussi, político profesional desde 1987, asesor del Congreso, secretario privado de su padre y esto que lo otro. Recordemos que Javier Milei fue también asesor de Antonio Bussi, una persona condenada por delitos de lesa humanidad, con la particularidad de que no solo ordenaba, sino que los ejecutaba a mano propia, esos crímenes, ¿no? Digamos, o sea. Carolina Píparo, legisladora de Cambiemos, y un montón de ejemplos: Buenos Aires, Chubut, Río Negro, San Juan, Neuquén, un montón, Chaco, Misiones, Entre Ríos, Salta, por todos lados. Por todos lados realmente miembros del establishment político copando las listas del movimiento outsider, ¿no? Algo que tendría especial notoriedad en el conurbano, acá en las listas del conurbano bonaerense. Ahora denuncian que Javier Milei le vendió a Insaurralde sus listas de candidatos en Buenos Aires. Lo dijo Víctor Guzmán, ex concejal de Lomas de Zamora, que quedó afuera del armado de La Libertad Avanza, ¿no? Dijo que Karina Milei se reunió con el dirigente peronista y todos recordarán la poca mención que hubo al escándalo de Insaurralde, el escándalo del yate, con la modelo 30 años menor, joyas y etcétera, durante la campaña, que prácticamente ningún candidato hizo referencia más que circunstancial al hecho, lo que llamó poderosamente la atención. Pero eso no es todo. Casta base, escribía Juan Luis González, el autor del Loco. La lista de los candidatos de Javier Milei con prontuario político. Las denuncias según las cuales Massa copó las listas del libertario, el caso de Tigre y otros ejemplos. Y este caso de Tigre es realmente notable, ¿no? Urionabuena había sido designado en el arranque de 2022 como el armador de Javier Milei en la zona norte de Buenos Aires, pero en los últimos tiempos sus propios jefes, Sebastián Pareja y Carlos Kikuchi, armador bonaerense y nacional de La Libertad Avanza, le habían empezado a sugerir ideas muy extrañas para un partido que decía venir a barrer con la casta. Por ejemplo, le habían empezado a decir que su primer candidato a concejal tenía que ser José Cerveto, un hombre que había integrado la lista del Frente Renovador en 2013 y al que Urionagüeña y todos en la zona conocen como un histórico del masismo. Y cuenta que después de una fallida reunión con Malena Galmarini, la esposa de Massa, Urionagüeña recibió un llamado. Era Eduardo Menem, el hermano del fallecido presidente, padre del actual presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem,
y dice que estaba enojadísimo por lo que había sucedido en el encuentro, lo que al empresario tigrense le llamó poderosamente la atención. Había solo 2 personas en él presentes y uno era él. Y dice, sin embargo, la mayor de las sorpresas llegó al día siguiente. Bueno, Martín, hagamos esto. Vos presentá tu lista de la Libertad Avanza y yo presento otra lista de la Libertad Avanza. Después vemos a quién le da la razón la Junta Electoral. Contó Urionabuena, que según él eso se lo envió Malena Galmarini por un audio de WhatsApp. En esas horas dramáticas, donde además le llegaban mensajes de pareja que le ordenaban aceptar esas directivas, diciendo: el único pedido de Malena es que Cerveto entre como concejal. Esto lo tenemos que solucionar, le dijo el armador bonaerense, Pareja, en un audio que fue publicado por el diario La Nación. Después de esto, Urionabuena decidió abandonar el espacio de Javier Milei y con él se fueron todos los candidatos que iban a acompañarlo. Y dice, la lista que quedó ahora está armada por el Frente Renovador, es decir, el partido de Sergio Massa, que recordemos cómo surgió en el debate presidencial. Javier Milei había colaborado con el Frente Renovador unos años antes, un dato que lo mantuvo oculto de su biografía hasta que Massa lo dijo en el debate. Acá lo tenemos, por ejemplo, a Juan Grabois haciendo referencia al respecto. Fíjense lo que dice. Banda de ex peronistas, ex menemistas, Frente Renovador. Mirá las listas que puso. ¿Cómo te pensás que armó las listas en todas las provincias? ¿Con toda gente de la nueva política? ¿Con todos pibitos libertarios? ¿Con todos pibes de Rappi? Son todos politiqueros de cuarta, todo puntero. Todo puntero. Entonces no me jodan con que no es la casta. Está, cuando me decís Frente Renovador, ¿qué tiene lo que ver con Massa? Claro, la lista la armó con todos ex Frente Renovador, arregló... Pero con todos ex Frente Renovador, ¿qué significa? Que la ¿Toda lista... gente de Massa? Pero Juan, ¿vos estás escuchando lo que estás diciendo? Sí. No, escuchá lo que estás diciendo. No, pero lo tengo totalmente claro. No, pero escuchalo, estás en vivo diciendo justamente sí. Lo que Massa quiere sacudirse de la espalda, estás diciendo que le dio una mano a Milei en la armada. No sé si le dio una mano Massa o no, sé que la gente era gente del partido de Massa. Poco para agregar. Recordemos el detalle que Grabois estaba compitiendo con Massa en la interna del oficialismo en ese momento, del PJ. Una interna que intentó ser una campaña de tríos con Alberto Fernández impulsando la candidatura de Daniel Scioli, a quien vemos muy vinculado a través de la Fundación Acordar y hoy también quizás permaneciendo como embajador en Brasil al actual oficialismo. Es decir, una lista destinada a partir al oficialismo para las PASO, las primarias. Para cerrar esta etapa del armado de las listas, que me parece bastante elocuente, tenemos este momento pintoresco del debate donde Bullrich justamente hace una referencia. Miren lo que pasó. Tenés todos los chorros de Massa en las listas. ¿Vos creés que vas a cambiar algo con tantos chorros adentro de tus listas, Milei? Bullrich, vos también tenés un montón de gente en tus listas que viene de otro lado, pero parece que tenés un problema con la inflexibilidad y mientras que vos sí podés lavar tu pasado de montonera asesina, nosotros, digamos, otros que solo gritamos y decimos cosas, no podemos cambiar. ¿No podemos tomar otra gente? No sé si era la mejor defensa, ¿no? Vos también. Me parece que era otro argumento, pero ciertamente existía. Entonces, dijimos 3 puntos a analizar, armado de listas, clarísimo. Vamos a ver el segundo, el gabinete. Pero antes, para llegar al gabinete, hay que analizar lo que fue la campaña en sí. Arrancamos con el título de la política online, autocrítica de los intendentes peronistas, que armaron listas y fiscalizaron por Milei. No fuimos de rosca. En el conurbano creen que la estrategia para hacer crecer al libertario se le fue de las manos y ahora buscarán desactivarla en octubre. En octubre refiriendo a la elección general. Dice, entre los intendentes peronistas hicieron autocrítica luego de la elección por haber dejado crecer demasiado a Javier Milei como una estrategia para perjudicar a Juntos por el Cambio en el conurbano. Los intendentes y candidatos del peronismo estaban motivados con hacer crecer el fenómeno Milei para quitarle puntos a Juntos, a quienes avisoraban hasta ayer como el rival a vencer en un eventual balotaje. Y tengo que decir que esto es más viejo que el príncipe de Maquiavelo, dividir los votos de la oposición. Como dicen acá los intendentes y como vamos a ver con el ejemplo en el interior del país, hubo un deliberado intento, planificación, de colaborar con la lista de la Libertad Avanza para dividir restándole votos a Juntos por el Cambio.
En esa famosa elección de tercios que pronosticaba Cristina Fernández de Kirchner y también Mauricio Macri, la clave era que la Libertad Avanza alcanzara un tercio, porque ese tercio, pronosticaban, iba a ser de lo que le restarían a Juntos por el Cambio. Recordemos, la única de las listas de la PASO que iba dividida, es decir, que tenía una interna entre Horacio Rodríguez Larreta, el favorito del Círculo Rojo, y también un amigo histórico de Sergio Massa, contra Patricia Bullrich, una candidata a la que presumiblemente Javier Milei le iba a sacar votos. Y hay que entender que si ese era el resultado, los tercios, era muy, muy difícil que el peronismo quedara afuera del balotaje. Quizás esa siempre fue la estrategia. Lo que no contaban, como dice la nota, es que la gente también acompañara espontáneamente a la lista de la Libertad Avanza, y en la magnitud en que lo hizo. Para apoyar esto, Sergio Berni declaraba esto. Sí pasó con Milei una cosa. Muchos intendentes le armaron la lista a Milei. Exactamente. Bueno, que son dos cosas distintas. Para la primera vez que escucho Vamos a por alguien eso. del gobierno decir eso. No. Sí. Vamos a hablar de las verdad, cosas como son. tan boludo No, por eso. Muchos intendentes de los nuestros, y de la oposición también, se pudre todo. Abusándose de la falta de capacidad de estructura política que tenía Milei, por sobre todo en la provincia de Buenos Aires, le dijeron: Milei, los concejales te los pongo yo y te cuido la boleta a vos. Claro. No le importó. Por eso. ¿Y qué pasó con el DIPI? ¿Quién se lo Bueno, puso? y ahí pasó lo que pasó. ¿No? Como siempre, los periodistas preguntando estupideces, ¿no? ¿Quién puso al DIPI? Un candidato, para quien no es argentino, un cantante de cumbia, creo, la verdad no lo sigo. Pero preguntando siempre lo más irrelevante posible que se pueda preguntar. Ahora, dije que no solo fue en el conurbano, sino también en el interior del país hubo algunos casos muy extraños. Acá me parece a mí el más raro, que es el de Santiago del Estero. Zamora bajó la lista de diputados y Milei arranca el plan del peronismo para que pierda 5 puntos. Pero Zamora, del PJ, bajó la lista de Milei, es lo que señalan. Fíjense lo que pasó. El sábado vencía el plazo para el registro de candidatos ungidos tras la PASO de agosto y el partido Unión Celeste y Blanco, el sello de Milei en varias provincias, retengan ese dato por favor, no presentó la lista para diputados nacionales y parlamentarios del Mercosur. De este modo, la Libertad Avanza en Santiago del Estero queda con boleta corta, solo para presidente y vice. ¿Escuchan lo que acabo de leer? No presentaron la lista. Una lista que si la hubieran presentado, hubiera dinamitado las posibilidades del oficialismo en las elecciones generales. Y este es el dato a tener poderosamente en cuenta con esto que estoy diciendo. Las PASO no mueven nada. Son una gran encuesta que no sirve para nada, sirve únicamente para la política que reacomode sus incentivos y sus tácticas las reoriente. Pero lo que era vital en este caso para las PASO era la interna de Juntos por el Cambio, porque eso resolvía quiénes llegaban a las generales y en última instancia quiénes iban a ir al balotaje, que era seguro que iba a haber balotaje. Ahora, cuando las papas realmente importaban, que eran la elección general, los intendentes, los gobernadores, todos jugaron de otra forma y el resultado fue completamente diferente. De ganar Milei la PASO, pasó a perder la general por unos cuantos puntos. Y eso, que es el verdadero resultado que importa, la general, se ve reflejado en la composición del Congreso, las gobernadurías, las intendencias y en última instancia de lo que depende la gobernabilidad de ahora en más. Ahora les dije que retengan lo de Unión Celeste y Blanco. Fíjense lo que dice de Santiago del Estero. Unión Celeste y Blanco integró durante las últimas elecciones el Frente Cívico por Santiago, el instrumento político del gobernador actual, del PJ. La sede partidaria de Unión Celeste y Blanco está históricamente identificada con el armado del oficialismo. Incluso los apoderados Juan Manuel Solaimán y Olga Susana Ledesma aparecen en varias fotos de campaña junto a Zamora. Es decir, que a nadie se le podía escapar que Unión Celeste y Blanco jugaba con el PJ. Absolutamente a nadie. Pero hay más todavía. Unión Celeste y Blanco. De outsider, nada, dice página 12. Javier Milei incorporó el histórico sello de Francisco de Narváez, que es
Unión Celeste y Blanco. El sello que llevó Francisco de Narváez, históricamente vinculado a Sergio Tomás Massa, Unión Celeste y Blanco, es el que utilizó la Libertad Avanza para tener representación en varias provincias del interior. Pero más aún, Francisco de Narváez fue el principal aportante privado a la campaña de Sergio Massa. Por eso Clarín levanta: no voy a ocupar ningún cargo en un eventual gobierno de Sergio Massa, el dueño de Chango Más, principal aportante de campaña de Unión por la Patria, quien además, como vemos, le cedió su sello histórico, Unión Celeste y Blanca, a Javier Milei. Por eso, cada vez más en la campaña, la gente se empezaba a preguntar: ¿hay un pacto entre Massa y Milei? Acá El Economista, por ejemplo, levanta bastantes detalles de esto, ¿no? Dice: en este marco podemos situar las recientes declaraciones del candidato presidencial Javier Milei, que esta semana dijo que irá a un balotaje con Sergio Massa. Estamos entrando al balotaje. Tuvimos un crecimiento muy importante post-paso. Iremos al balotaje con Massa. Si Juntos por el Cambio queda tercero, habrá un rompimiento del sistema político. El sistema político como existía hoy ya no existe más, había declarado Javier Milei a programas radiales. Y dice: no es el primer gesto que esboza muecas de reciprocidad entre el candidato libertario y el de Unión por la Patria. Por ejemplo, cita el acuerdo entre Massa y Milei de postergar el tratamiento de la ley de presupuesto 2024. O, como está en bastante debate en estos días, es la decisión del tema de revertir la reforma de ganancias, impulsada por Massa durante la campaña, una pieza clave del plan Platita para Massa financiar su propia aventura electoral. Y acá señala el medio: una de las inconsistencias que se encuentran en la discursiva del mileísmo es que el planteo de que la Libertad Avanza es la mejor opción para vencer al kirchnerismo no se plasma en la comunicación de campaña. A menudo vemos un Milei que, junto al aparato digital instituido para sostener a la fuerza política, le pega más a la otra alternativa opositora, Juntos por el Cambio, que al kirchnerismo. Y se pregunta: ¿desea un balotaje con el actual ministro de Economía o con Patricia Bullrich? Y fíjense lo que dice: Milei no escatima calificativos para describir a sus adversarios, aunque hay uno con el cual se cuida particularmente y es Massa. Es común que en sus apariciones públicas lo nombre, si solo se lo mencionan, y difícilmente, por no decir nunca, se le escapa una acusación del mismo tenor que tuvo respecto de sus adversarios de Juntos por el Cambio. El periodista de La Nación, Martín Rodríguez Llebrá, hizo un análisis de los 377 minutos de aire que tuvo Milei hace 2 semanas, concluyendo que mencionó a Massa tan solo 10 veces, 7 en un contexto de neutralidad y 3 como parte de una oración crítica. Como contracara, menciona mucho más a Bullrich, casi siempre descalificándola. Como decíamos al principio, de los pocos que hablaban de esto dentro del marco político de esta alianza, estaba Carlos Maslatón, el polémico tuitero y demás, ¿no? Y lo diría de una forma explícita, en particular tras el debate presidencial. Fíjense. Hay 2 menciones distintas de Massa. Una es la buena relación parlamentaria que tiene, que lleva 2 años. Pero esa buena relación parlamentaria viene antecedida por 2 años, que son del 2019, básicamente del 2019 hasta ahora, donde Massa lo bancó a Milei. Massa bancó a Milei y a Spert en la inteligencia de que, financiando a una fuerza liberal que le quitara Juntos por el Cambio votos, bueno, el peronismo podía mantener el poder con el presidente. Pero además le facilitó personería jurídica política, o sea, partidos políticos, Massa a Milei. Por eso, un montón de candidatos que la gente que votó a Milei votó en las últimas elecciones son de Massa. En municipios, concejales, diputados provinciales, senadores provinciales, diputados nacionales, senadores nacionales. Resulta que vos sos liberal, lo votaste a Milei y en realidad consagraste gente que es de Massa. Eso por un lado, ese es un negocio político totalmente lícito, legal y comprensible, ¿no? Legítimo también. Bueno, esto no es una denuncia, estoy diciendo algo que sucede en política. La otra cosa que mencionó es hace 10 años, cuando estaba el Frente Renovador. ¿Te acordás que el Frente Renovador empezó en el 2013, cuando Massa rompe con el kirchnerismo y se presenta contra Insaurralde en la provincia? En ese momento, que yo lo conozco a Milei de ese momento, Milei estaba ligado a Nielsen, al economista Nielsen, que estaba en el Frente Renovador y trabajaba con Massa. Entonces iba permanentemente a las oficinas. Entonces le desenmascaró Massa
la tapa en que Milei iba a sus oficinas y hablaba cordialmente con él, con lo cual lo desarmó, porque vos cuando le decís a alguien, pero si nosotros hablábamos con normalidad, ya a Milei no le puede decir vos sos la cata, vos sos un chorro, y si lo decís queda desubicado. Y además esto que le hizo decir, o que le desenmascaró más a Milei, y lo hace quedar un poco mal con todas sus bases, porque las bases de LLA, de la Libertad de Avance, están enloquecidas, es más, han virado del liberalismo al fascismo, tanto al día agrediendo, amenazando, diciendo cuando seamos gobierno, viste, te vamos a pegar, entonces hay locura acá. Pero Massa hoy le dijo, pero loco, si tenemos conversación de hace más de 10 años, y negocios comunes también. Bueno, así es la política, esto es, hoy Massa, además de todo, fue Realpolitik, con la cosa. Bueno, ahí lo tienen. Así es la política, ¿no? Realpolitik. Efectivamente, y es como arranqué este video. Ciertamente que es así. Lo que dice Maslatón, que no es delito, porque es así. Son las reglas de la política. No hay ningún impedimento en que haya candidatos de uno, del otro y demás. Como tampoco ninguna consecuencia de violar la plataforma electoral o mentirle al electorado. Absolutamente ninguna. Cero. Entonces, bueno, ahí lo decía Maslatón, más que claro. Al final Massa y Milei eran viejos conocidos, dice Prensa Obrera. Lo que dijimos, ¿no? Colaboraciones, funcionarios en común y demás. Ahora, una vez ejecutado el plan de la elección general, donde pasaban al balotaje Sergio Massa y Javier Milei, bueno, ya no había tanto interés en colaborar. Entonces lo que aparece es el interés de otro estratega de la Realpolitik, Mauricio Macri. Y el acuerdo pasaba por dos lugares. Fiscalización, boletas. Por un lado, que los que vieron el video anterior, Hugo Alconadamón decía los tres gastos principales de la política: boletas, fiscalización y periodistas. Y evidentemente la contrapartida de eso, ¿cuál es? Espacios de poder, contratos, funcionarios, claramente. Fíjense lo que decía Macri en el medio de la campaña. Y la otra alternativa es una agrupación no madura, sin volumen, sin equipo, fácilmente infiltrable, que no puede garantizar ningún cambio. Una agrupación fácilmente infiltrable que no puede garantizar ningún cambio. Cada página 12 dice los hombres de Macri que juegan para Javier Milei, Santiago Caputo, ya veremos la importancia que fue cobrando, Gonzalo Tonoira, Sebastián Pareja, el armador bonaerense, Julio Goldstein, Gabriel Martino, Cristiano Ratazzi, entre otros. Entonces llegaría la elección, la consagración del presidente electo y el momento de la jura, donde muchísimos se vieron sorprendidos por este momento. La absoluta y total buena onda con la expresidente Cristina Fernández de Kirchner. Reunidos en asamblea en este recinto, recibe de manos del doctor Alberto Ángel Fernández la banda y el bastón, atributos del cargo presidencial. Leo al señor presidente de la Nación, doctor Javier Gerardo Milei, y al doctor Alberto Ángel Fernández, quienes firman ante mí, doy fe. Una total y absoluta buena onda que no debería sorprender a nadie, porque siguiendo la biografía del candidato, ha trabajado con Rafael Bielsa, canciller kirchnerista, trabajado con Daniel Scioli, ex vicepresidente kirchnerista, casi hoy podemos decir histórico del peronismo, está desde la década del 90 dando vueltas, colaborado con el Frente Renovador de Sergio Tomás Massa, parte del gobierno kirchnerista, y encima todos los nombres dando vueltas son mayormente peronistas. Es más, si hacemos memoria, recordarán cómo Javier Milei elogiaba a Alberto Fernández cuando fue electo presidente. El propio Alberto también lo elogiaba a Milei. Y como iniciamos el video, se hizo conocido criticando el gobierno de Macri. Ciertamente son datos objetivos estos, son hechos puntuales y verídicos que han pasado. Lo que pasa que, claro, la gente que no lo quiere ver, no lo quiere ver. Pero los que sí vieron el video anterior, hablando del círculo rojo, seguramente notaron la presencia de invitado estrella a la jura del presidente, quien reconoció, Eduardo Elstein, que es la primera vez que va a una jura, y también se lo vio sentado al lado de él durante la celebración de la fiesta de Hanukkah. Y a todo esto, al momento de grabar este video, recordemos que el presidente sigue viviendo en uno de los hoteles de Elstein con quien compartió el vuelo a los Estados Unidos. No sé si a nadie le genera ruido, parece.
Esperanza, creo que hay que darle tiempo, paciencia y es mucho trabajo. Creo que con trabajo se va... ¿Qué le pareció el discurso? Me gustó, creo que es un discurso de cambio y creo que va a ser muy bueno para el país. Con mucha esperanza, lo espero con mucha esperanza. Creo que va a ser cambios profundos. Gracias. Entonces, bueno, hacía referencia al discurso presidencial de Eduardo Edelstein, el discurso que, como ya advertían en muchos lugares, iba a ser una radiografía realista y muy dura de la realidad económica argentina. Ciertamente es lo correcto, ¿no? Decir la verdad de cómo están los números y demás. Aunque también es otra práctica común de la política exagerar ciertos números, ciertos resultados, para después que los resultados propios no queden tan exiguos, ¿no? De esos 17 puntos del PBI, 15 corresponden al déficit consolidado entre el Tesoro y el Banco Central. Por lo tanto, no existe solución viable en la que se evite atacar al déficit fiscal. Al mismo tiempo, de esos 15 puntos de déficit fiscal, 5 corresponden al Tesoro Nacional y 10 al Banco Central. Por lo que la solución implica, por un lado, un ajuste fiscal en el sector público nacional de 5 puntos del PBI, que a diferencia del pasado, caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado. Bueno, vamos a frenar ahí, ¿no? Casi totalmente caerá sobre el Estado y no sobre el sector privado. Cuando en la campaña era totalmente caerá el ajuste, lo va a pagar la casta. La casta mutó en la comunicación al público en el Estado y la última mutación fue eso, que el ajuste lo va a pagar casi totalmente el Estado y no el sector privado. Acá ya este mismo día había algunos que decían, me parece que no era lo que yo creía, ¿no? En definitiva. Y después hubo un dato que pasó bastante desapercibido, ¿no? Del discurso. En cuanto a la clase política argentina, quiero decirles que no venimos a perseguir a nadie, no venimos a saldar viejas vendetas, ni a discutir espacio de poder. Nuestro proyecto no es un proyecto de poder, nuestro proyecto es un proyecto de país. No pedimos acompañamiento ciego, pero no vamos a tolerar que la hipocresía, la deshonestidad o la ambición de poder interfieran con el cambio que los argentinos elegimos. A todos aquellos dirigentes políticos, sindicales y empresariales que quieran sumarse a la nueva Argentina, los recibimos con los brazos abiertos. Entonces, ¿no? La casta, la casta tiene miedo y demás, no venimos a perseguir a nadie. No, acá justo este tuit del Observador, después lo vincula a la buena onda, a la risa con Cristina que se veía antes, ¿no? Ciertamente. Así que bueno, pese a lo que dice ahí el presidente, lo que yo sostengo desde el principio del video, el poder es el objetivo. Entonces, mantenerse en el poder incluye no perseguir para no ser perseguido y sumar a quien traiga y colabore en acrecentar y mantener el poder obtenido. El establishment celebra a Milei y las pymes temen por el mercado interno, titula el diario AR. Los empresarios coinciden en que ganara quien ganara las elecciones debía hacer ajustes y por eso apoyan el discurso del nuevo presidente. Advierten que vendrán tiempos más duros, pero son optimistas sobre el después. Las pequeñas y medianas industrias esperan que se las tengan en cuenta y alertan en una caída inicial del empleo que puede deteriorar sus ventas. Entonces también, nuevamente, ¿no? Los que vieron el video anterior, ese título lo leen de otra forma. El Círculo Rojo celebra lo que está pasando, el ascenso al poder de este nuevo movimiento. Las pymes tiemblan por lo que se les viene. Y ciertamente, como dije en el video anterior, había 3 puntos centrales para el Círculo Rojo: el cepo, la deuda de los importadores y el tema de la inflación. Y las primeras medidas económicas fueron en esa dirección. Así que ahora veamos el segundo punto de análisis, el gabinete. Entonces arrancamos con La Nación diciendo, así quedó el gabinete del presidente Milei, uno por uno todos los ministros y secretarios. Voy a hacer lo más rápido posible con esto. Nicolás Pose, jefe de gabinete, Corporación América. Luis Caputo, ministro de Economía, no llegando a través de Macri, atento con esto, vinculado a JP Morgan, Deutsche Bank, ya lo conocemos todos, ¿no? Guillermo Francos, ministro del Interior, ya lo nombramos, hombre de Urnequian. Sandra Petovelo, ministra de Capital Humano.
Los medios no lo suelen destacar, pero 2 años de trabajo en el Grupo América. Mario Russo, ministro de Salud, vinculado a Malena Galmarini en los últimos años. Diana Mondino, ministra de Relaciones Exteriores, canciller, ex directiva de Pampa Energía, socia de la esposa de Daniel Haddad, dueño del grupo Infobae, Tomás Eurnequian, dueño del 20% de ese grupo. Patricia Bullrich, también llegada por voluntad propia, archiconocida, ¿no? Luis Petri, idem, llegado por voluntad propia. Guillermo Ferraro, ministro de Infraestructura, quien trabajara para KPMG, la auditoría de proyectos de infraestructura, quien trabajó en varios de los proyectos del grupo Eurnequian. Mariano Cunio Libarona, abogado histórico del círculo de Eurnequian, acá lo dice La Nación, 30 años defendiendo los intereses del grupo. Y la primera pregunta que se hacían muchos dentro del espacio, bueno, ¿qué pasó con Emilio Ocampo y cerrar el Banco Central y la dolarización y demás? Bueno, la dolarización presumiblemente está por verse, aún no está 100% descartada. En mi caso personal creo que se acabó después de la elección general el proyecto, pero esto está vinculado con la llegada de Luis Caputo y su equipo de economía. Esto derivó en la salida de muchos referentes históricos, Carlos Rodríguez, por ejemplo, es uno. La Nación dice, Milei se reunió en secreto con Massa para coordinar la transición económica y hablar de la continuidad de ciertos funcionarios, lo que muestra nuevamente la buena onda entre ambos dirigentes políticos. Ahora, la gran pregunta es por qué decidieron mantener en secreto por una semana esta reunión, cuando tranquilamente podría haber sido visto como un gesto de gobernabilidad en la transición y demás. Algún motivo los llevó, quizás todo lo que estoy señalando en este video, a mantener off the record esta reunión que se terminó filtrando. Lo que no se mantuvo off the record, porque son hechos, y por eso son los hechos analizables, ¿no? Como mencionaba al principio, son los funcionarios cercanos a Sergio Massa que se quedan en la gestión de Javier Milei. Miren, Marco Labaña en el INDEC, quien será el encargado de darle número oficial a la inflación, muchos títulos de deuda se manejan por este número. Curiosamente, Sergio Massa se va a trabajar a un fondo de inversión que se dedican justamente a adquirir deuda. Flavia Rollón pasará de energía a minería. Algunos decían, no, bueno, es la transición, esto, lo otro. Bueno, si cambiás de área, no es transición alguna, ¿no? Estás cambiando de área. Minería, donde estará la gestión del recurso clave que es el litio. Guillermo Michel es un caso curioso porque es uno de los primeros que ha renunciado a su cargo, anunciando que no seguiría. Lo trataron de convencer, inclusive hoy no figura oficialmente como el director de aduanas, pero sin embargo sigue ejerciendo hasta que se nombre a un director de aduanas en forma oficial. Recordemos que durante la campaña hubo reuniones entre Michel y gente de La Libertad Avanza. Mario Russo, que hablábamos en salud, cercano a Galmarini. Pero hay un nombre que destaca especialmente, que es el de Leonardo Madcour, quien era jefe de asesores de Massa y pieza clave en la relación con el Fondo Monetario Internacional, seguirá en el Ministerio de Economía encargado de la representación de la Argentina ante el organismo de crédito. Recordemos que Leonardo Madcour es el yerno de Guillermo Nielsen, colaborador Guillermo Nielsen del Frente Renovador, igual que Roberto Labaña, el padre de Marco Labaña. Y como contamos en el noticiero Innominado, Milei en su biografía El Camino del Libertario se encargó de subrayar, de destacar la relación que mantiene con Leonardo Madcour. Madcour, principal ideólogo e impulsor del proyecto de moneda digital, la CBDC argentina que promocionó Massa durante las elecciones. Recordemos, ¿no?, ese detalle. Finalmente, Mariano Barrio en A24, el acuerdo de gobernabilidad. Javier Milei desactiva la Unidad de Investigación Financiera, la UIF, y la Oficina Anticorrupción. Milei trasladó al organismo que investiga el lavado de dinero al Ministerio de Justicia y le quitará la facultad de querellar. La Oficina Anticorrupción será manejada por el peronismo. ¿Cuál es el alcance del acuerdo?, se pregunta, ¿no? Y ahí está la nota donde destaca el decreto de reestructuración del Estado que, digamos, es coherente con esa idea de no vamos a perseguir a nadie. Bueno, entonces decíamos, armado de las listas del gabinete y las medidas oficiales de gobierno. Ahí no hay lugar para las dudas, ¿no? Los claroscuros. Ahí o es así o es de otra forma. Entonces todo lo que vos decís en la campaña para captar la elección del votante, bueno, se traduce o no en la realidad. Entonces empecemos con
El decreto presidencial que dice el DNU sobre los ministerios, se pregunta página 12, que es esta famosa reestructuración de los ministerios y demás, que es muy burdo ese análisis de, bueno, redujo de 50.000 ministerios a 8. Porque una cosa evidente, si los ministerios que ya no están son absorbidos, como dice el decreto, personal, planes, partidas, todo es absorbido por los metaministerios, bueno, en realidad lo que estás haciendo es centralizar el poder y manteniendo una misma estructura, que únicamente la vas a ajustar a través de licuación del gasto, no ajustando el presupuesto. Respecto a los recursos que mantendrá cada sector en particular dentro de esta superestructura, el DNU no aclara demasiado, pero advierte que seguirán funcionando tal como hasta ahora, hasta que se perfeccionen las modificaciones presupuestarias y demás tareas que permitan la plena operatividad del Ministerio de Capital Humano, y que las ahora secretarías prestarán los servicios relativos a la ejecución presupuestaria, contable, financiera, de compras de recursos humanos y materia jurídica. Es decir, no son grandes cambios, sino una superestructura que reemplaza una estructura anterior. Después este mismo DNU de reestructuración del Estado que fija las atribuciones de cada uno de los ministerios, por ejemplo, habla de precios índices, es decir, un eufemismo de precios controlados, ¿no? Un gobierno liberal con precios controlados, cepos y esto y lo otro, aumentando la deuda, bueno, no sé, particular al menos, ¿no? Planes sociales con control, dice el DNU. La jefatura de gabinete tendrá a su cargo las tecnologías de la información e intervenir en las telecomunicaciones, con lo cual fijará los precios de la telefonía móvil y la Internet. El Ministerio de Economía, por otro lado, participará en la conformación y administración de los regímenes de precios índices en el ámbito de su competencia. ¿No? Ahí lo tienen clarísimo, como está explicado, tomado directamente del decreto que reestructura el orden del Estado. Finalmente, el primer paquete de medidas, que parece, claramente no es un programa económico, sino medidas, yo creo que para establecer un puente hasta que llegue la cosecha, ¿no? La liquidación de exportadores para abril, dependerá de muchos factores, ¿no? El éxito o no. Pero bueno, este primer estadio, primer paquete, devaluación y una fuerte suba del impuesto país, las primeras medidas en análisis, dice la política online, que fueron las que efectivamente hicieron, más la creación de ese bono, el BOPREAL, el bono para solucionar el tema de la deuda de los importadores. Pero una solución que claramente beneficia a los grandes importadores. Entonces remito al video anterior, el círculo rojo de parabienes. En la previa de los anuncios, el gobierno avanzó en una rápida desregulación de la energía con apoyo de Sturzenegger. Esto será seguramente la novedad de esta semana, ese paquete de desregulación de la economía. Veremos para dónde va, desregulaciones y demás. Por lo pronto ya hay algunos empresarios que las saludan, esas desregulaciones, ¿no? Sumado al beneplácito de Eduardo Elstein, tenemos a Roca de Techín, quien augura un reinicio de la economía argentina a partir de la administración Milei. Acá vemos el video. Si bien todos, yo creo, identificamos el discurso del presidente Milei, todos los fundamentos para una transformación profunda y exitosa de la sociedad argentina. Yo me sorprendí como la persona que habló antes comentando sobre el ministro. Escuchando el discurso, el nivel de acuerdo con todos los puntos y la claridad del mensaje. Yo mismo, escuchando decía, pero importante esta coincidencia con todos los puntos que ahí se mencionaban. Pero la transición va a ser una transición difícil. El presidente Milei habló de 18 o 24 meses. Ojalá sea posible reducir este periodo de ajuste y llegar a la próxima al final del 24 ya con un cambio de derivada y un trend más positivo. Por su parte, bueno, las calificadoras de riesgo y los medios internacionales, en particular, me parece que coinciden en un aspecto. La clave de todo esto es la gobernabilidad. Realmente importante de esa gobernabilidad es la legitimidad frente al votante, ¿no? Porque si bien al principio todo gobierno cuenta con una luna de miel, tenés una debilidad de arranque bastante notoria, como hablábamos, no tenés gobernadores, tenés 3 intendentes, tenés minoría en ambas cámaras, es muy compleja realmente la gobernabilidad en ese sentido. Y no vas a poder gobernar todo por decreto.
pero particularmente si el capital político que estás mostrando como bandera y de ahí la decisión de dar el discurso de la escalinata del Congreso y no adentro como es habitual, si el capital político que estás mostrando es el resultado electoral, que es bastante mentiroso o discutible, porque justamente la representación en el Congreso está dado por el resultado de las generales, no por el resultado del balotaje. La gran pregunta es, bueno, esa banca en la calle, que insisto, es muy volátil y se vio en la propia jura de que no hay tanta movilización, bueno, esa es la gran pregunta, ¿cuánto se va a poder sostener eso? Acá Alejandro Katterberg dice lo mismo que vengo diciendo hace bastante tiempo, va a cambiar la ecuación cuando la gente se dé cuenta de que son ellos los que van a pagar el ajuste, porque como han dicho en algún momento, el ajuste lo quieren todos, pero nadie lo quiere pagar, quiere que lo pague el otro. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando el tiempo empiece a pasar y la situación empiece a empeorar y no a mejorar? Esa es la gran pregunta, ¿no? Pero para arrancar hay que tener en cuenta algunas cosas. ¿Cuánto de tu poder, tu capital político empezás a perder cuando, bueno, la gente empieza a conectar de que las cosas no eran como se prometió? Aseguró Milei que ya consiguió los fondos para dolarizar a valor de mercado. Habían dicho en su momento había 3 fondos de inversión que iban a poner la plata. Después, por ejemplo, tras el triunfo en las PASO, dijo estar preparado para gobernar hoy mismo. Habló del FMI. Bueno, la realidad, lo que se vio en los hechos, es que no había un plan económico claro, no había equipo, o al menos el equipo que estaba trabajando lo mantenían oculto. Caputo, que llevaba 3 meses trabajando, porque ciertamente al que se mostraba era Ocampo, ¿no? Evidentemente el cálculo era que mostrar a Caputo no era favorable para los resultados electorales que se esperaban. O esto que tuiteé yo, ¿no? No apoyamos a la Agenda 2030, pero vamos a adherir a la OCDE, y la OCDE es uno de los principales impulsores de la Agenda 2030. Pero en el debate también, ¿viste? Cuando se dijo esto de no apoyar a la Agenda 2030, se habló de seguir el modelo europeo, y los europeos que están viendo esto lo saben perfectamente. La transición energética que lleva Europa es siguiendo la Agenda 2030, justamente. O, por ejemplo, el tema de la desaparición del Ministerio de la Mujer, pero en realidad convertido en una secretaría, con la promoción de la ESI, algo que tanto discutían los votantes de Milei. Otro ejemplo acá, ¿no? Pidió por carta a Xi Jinping que interceda por el swap con China. Algunos dicen que esa reunión con Massa también fue para eso, para aflojar un poco la tensión con China. Esto es realpolitik, de no negocio con comunistas a, bueno, necesitamos fervientemente que mantengan el dinero. O este video que ha quedado totalmente para el meme histórico, ¿no? Fíjense. No subir impuestos y puede bajarlos y qué otra cosa. No subir impuestos, no crear nuevos y si es posible haré todo lo posible para bajarlos. Bueno, esto queda acá, sino que Dios y la patria os lo demanden. Lo firmamos en vivo, es el compromiso de Milei para los argentinos. Ahora vamos a mostrar la firma. Si no, dijo que le tiren piedras. Eso no va a pasar. No, no. Ahí está. Ahora le pido a Torrico si lo muestra en la cámara 3 cuando lo firma Milei. Hoy es 16. 16. Gracias, Javier Milei. Gracias, Jonás. Lo mostramos, por favor, a esa cámara. Ahí está, muchísimas gracias. Gracias, Javier, por el libro, por la dedicatoria. Nos vamos a ir al corte ya. Milei, muchas gracias. Y por favor, con tu arenga nos vamos al corte. A la cámara, a la 3. Quiero que sepan que voy a respetar el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y que antes de bajar un impuesto me voy a cortar un brazo. Así es que, ¡viva la libertad, carajo! Antes de bajar un impuesto me corto un brazo. Mirá el fallido que tenía en ese momento el ahora presidente Milei, que lo que ha hecho la primera semana es justamente subir impuestos. O acá lo tenemos, ¿no? Que en el discurso presidencial habló de un nuevo contrato social, ¿no? Fíjense lo que decía en 2019. Pero no. Pero si vos vas a hacer... A ver, lo que pasa es que si vos decís que le vas a dar determinado bien a una persona... Educación a básica, todos. Digo, alguien lo tiene que pagar. Sí, todos, pues es un contrato social que... No, contrato social no existe. Digo, por eso que decís que es tácito. No existe ese contrato social. Entonces, digo, claramente... No, sí existe. No, bueno, digo, no, ese es un invento de los políticos para seguir estafándonos, que ese es otro problema. Ahora, mi argumento... El contrato social es un invento de los políticos para seguir estafándonos, ¿no? Y para ir cerrando este video, extenso video, quiero resaltar todos estos aspectos que, como dije y lo demuestro en la práctica, y esto que sea de caso de estudio lo pueden aplicar a completamente cualquier partido político. Quédense porque tengo un bonus track. Funciona así. El costo político, el riesgo político se evalúa
porque lo que importa es el poder, llegar al poder y mantenerse en el poder. Hoy, para Milei, ¿qué representa más costo político? ¿Mentirle al electorado que recién dentro de 2 años va a tener la oportunidad de expresarse? ¿O arreglar con los gobernadores que no tiene, cediéndoles coparticipación a través de la restitución del impuesto a las ganancias? ¿O la recaudación que tenga con las retenciones y demás? Me parece que la respuesta es obvia. Esto es Realpolitik 101, ¿no? Para principiantes. Lo que pasa es que la gente sigue creyendo una ficción respecto a lo que es la política y demás, cuáles son sus incentivos y realmente los intereses de los políticos. Entonces, mientras que sigamos creyendo el verso de la política y no prestando atención a cómo se arman las listas, atento en Argentina en particular, las listas sábanas, cómo se arman los gabinetes y de dónde vienen los ministros, y bueno, y a quién benefician realmente esas medidas que toman los gobiernos. Y acá está el bonus track que les prometí. Es este, ¿no? Esta semana hubo una entrevista de Maxi Montenegro en Ahora Play, el proyecto que lleva de Stream, a Gabriel Rubinstein, el ex viceministro de Economía de Sergio Massa. Y miren lo que dice Rubinstein en esta entrevista. Perfecto. Acá dice Mario Garelo, dice, Maxi, por favor, lee esto. Rubinstein le dijo a Donel, le dijiste hoy a María que si ganaban el plan era más o menos el mismo que se anunció. Bueno, no exactamente, pero estábamos en esa dirección. Nosotros queríamos tener un superávit fiscal primario del 1%, ahora es el 2%, no cambia conceptualmente, era hacer un importante ajuste fiscal. Había cierto reposo en algunas medidas que tenían que ver con los gastos tributarios, hay cambios, por ahí las tarifas eran, no sé, 0,5 en vez de 0,7, o sea, había cambios en algunos casos. Podía haber un poco más de impuesto a país y menos de otras cosas, pero en esencia había necesidad de subir impuestos, cosa que el gobierno, que te acordarás que Milei hizo mucho énfasis en que no iban a subir impuestos, que esto no lo pagaba la gente, que lo pagaba la casta, que lo pagaba la política. Finalmente, los ajustes llegan a la gente, porque vos cuando no te queda más remedio que subir impuestos y moderar algunas bajas de gasto, porque hay gastos que se están diciendo que no se van a hacer, como las jubilaciones, porque se va a cambiar un poco la fórmula, porque va a tratar que sea un poco menos de la inflación. Pero bueno, ahí también tenés, eso lo paga la gente, ¿verdad? Entonces, pero yo diría que la idea central que teníamos de que había que hacer un ajuste fiscal fuerte, la teníamos. Y Sergio Massa... Así que bueno, ahí lo tenés a Rubinstein. Íbamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, si hubieran ganado ellos, el votante hoy del PJ se estaría agarrando la cabeza, que esto, no votamos esto y demás, y así. Pero iban a hacer lo mismo. Y esto lo remito al video anterior mío. Detrás de ambos candidatos estaba la misma gente que estaban financiando los mismos proyectos para ver cómo guiar, digamos, este cambio que se va a producir. Entonces no es casual que los mismos proyectos estuvieran en la cabeza de ambos candidatos. Entonces, sintetizando y llegando al final de este largo video. La realidad es esa. La política tiene incentivos que no son los mismos de la gente y la gente no los percibe cuáles son los verdaderos incentivos de la política. Como tampoco la gente percibe el verdadero poder que tiene, que es el de poner a su merced el gobierno. Ciertamente se vienen tiempos difíciles, era lógico, dada la desastrosa situación económica de la Argentina, pero los incentivos del gobierno, del poder, siguen siendo siempre y en todo lugar exactamente los mismos. Por lo tanto, espero que no te creas que no hay alternativa, que no hay opción, porque ciertamente que hay opciones. La vida son opciones. Entonces, si una medida se toma de una forma, ciertamente se podría haber tomado de otra forma. Y ahí está la evaluación de costo-beneficio que hace la política. Les voy a dar un ejemplo. Leí por ahí en algún lado donde decía se está aumentando los impuestos para achicar el Estado. O sea, no tiene ningún sentido eso. Si aumentás los impuestos es para aumentar la recaudación y hacer caja. Y ciertamente se podría haber hecho caja moviendo la economía, bajando los impuestos, soltando la economía, no aumentándolos. Ciertamente es entendible que está la necesidad de evitar un potencial default, de acuerdo a que hay 10.000 millones de dólares de vencimiento de acá en corto plazo, pero, insisto con lo mismo, no se dijo toda la verdad. Se dijeron medias verdades y se toman decisiones en vista
a estos argumentos. Principalmente que la relación costo-beneficio, la de menor riesgo, es perder capital político, hoy pensando que hay una luna de miel todavía con el gobierno entrante. Así que espero que les haya quedado claro, como objeto de estudio, de dónde viene el candidato, cómo arma las listas, cómo arma el gabinete y cómo arma las medidas económicas. En conjunto con el video anterior, el apoyo del poder permanente, les da un panorama bastante concreto de cómo funciona realmente la política y el sistema. Así que, como dije en el video anterior, mientras más información tenés, menos te pueden engañar, menos te pueden mentir y mejor podés tomar tus decisiones de una forma más informada. Así que dicho todo esto, me despido hasta una nueva edición. Dicho y hecho, estimados amigos, los invito a visitar el canal de Nicolás Martínez Laje, Terapia Liberal, a compartir este video en todas sus redes y grupos y a contribuir a nuestro trabajo periodístico a través de www.patreon.com/Nicolás Moraz, la opción unirse de YouTube o los links de Mercado Pago que figuran en la descripción y en el comentario fijado. Sin más que decir, me despido. Hasta una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.